Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy yo creo que vamos a hablar, no tengo dudas en afirmarlo, en la epopeya más grande de toda la historia de la humanidad. No creo equivocarme. Y todo porque se conjugaron un montón de elementos que eran absolutamente extraños al planeta Tierra. Pero de eso vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten sus contenidos alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate y Lógico. Este es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Recuerden también que ustedes disponen de nuestra línea de WhatsApp 310-692-0672. Me pueden enviar sus comentarios, ya sean mensajes de texto, mensajes de audio, con sus comentarios, opiniones, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran. Y yo trataré de responderles a todos. Pues decía que yo creo que es la epopeya más grande, porque, quiérase que no, se desarrolló en unas condiciones absolutamente diferentes a lo que podría enfrentar el hombre en el planeta Tierra. Hasta ese acontecimiento, tendríamos que hablar que quizás la mayor proeza de los seres humanos fue la que emprendieron, o la que emprendió en 1519 Fernando de Magallanes, con cerca de 200 marineros, un poco más, a darle la vuelta al mundo. Recordarán ustedes que después de llegar hasta Filipinas, allí fue asesinado por los nativos, y ese periplo alrededor de la Tierra lo culminó Juan Sebastián Elcano. Esa, hasta ese momento, había sido la mayor proeza de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Pero esta de la que estoy hablando supera con creces aquella. Y estoy hablando de cuando el hombre llegó a la Luna. Recordemos, en 1969, por fin el hombre puso su pie en la Luna, el comandante Neil Armstrong. Y ya pues esto era producto de todo un proceso de cerca de un decenio en el que fueron perfeccionando las técnicas, corrigiendo problemas, defectos, hasta que lograron algo inconcebible. Yo digo que si alguien que hubiera nacido o que hubiera vivido antes del alunizaje, años antes del alunizaje, habría dicho eso es imposible. Independientemente de que ya se hubiesen escrito obras como del viaje a la Luna de Julio Verne, aquella famosa película, no recuerdo cómo es que se llama el director, pero que se trata de un viaje a la Luna. Pues una vez que se posó el hombre en la Luna, se aceleró esa carrera, y mucho más todo esto motivado por la confrontación de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Y todo lo que hacían era en función de demostrarle al mundo que eran mejores que los otros, en todos los aspectos. Y por lo tanto esta carrera espacial, y yo digo que fue muy benéfico, porque el hecho de que hubiese sido un solo país el que hubiera intentado adelantar esto, pues se habría tomado su tiempo y lo habría hecho a su ritmo. Pero resulta que si el otro estaba en función de llegar antes a la Luna, pues hacía que su contendiente tuviera necesariamente que acelerar el paso. Entonces eso, a la hora de la verdad, se convirtió en un acicate para ambos. Después de Apolo 11, recordando que la Unión Soviética había marcado unos hitos muy importantes, fue la primera potencia que puso un hombre fuera de la atmósfera, y otros tantos. Pero al final de cuentas, ganó esa carrera Estados Unidos, que puso un hombre en la Luna. De ahí vinieron entonces Apolo 12, y llegó el momento esperado para la siguiente misión, y desde mucho tiempo antes ya venían discutiendo si debía llamarse Apolo 13 o no. Pues sobre esto volveré más adelante, pero digámoslo así, que primó de cierta manera el pragmatismo diplomático
Porque si bien es cierto que existía y existe cierta reticencia, cierto resquemor, cierto miedo al número 13, que entre otras cosas de ahí sale una fobia que se llama triskaidecafobia, pues ellos no podían parecer tan supremamente supersticiosos ante los ojos del mundo. Entonces dijeron, se llama Apolo 13. Bueno, salió Apolo 13 el 11 de abril de 1970. Sus tripulantes eran James Lovell, uno de los más veteranos, si no estoy mal, creo que el más veterano, andaba por los 47 años. El otro era Fred Haise y en principio John Mattingly era el tercero. Pero unos días antes de la partida de esta misión hacia la Luna, tuvieron que sacar a Mattingly de allí porque sus hijos se enfermaron de sarampión. Y como él de pequeño no había sufrido esta enfermedad, no estaba inmunizado. Por lo tanto, para no correr ningún riesgo, simplemente determinaron que él no debía ir. Y por lo tanto, llamaron a John Swigert. Fue el tercero. Salió Mattingly, entró Swigert. Pues bien, la misión comenzó de manera relativamente normal. Y una vez en el espacio, ahorita más adelante voy a contar unos detalles que me parecen bien interesantes. Todo transcurría aparentemente de manera normal. A 328.000 kilómetros de la Tierra, recordemos que la Luna está a 384.000 kilómetros. Por lo tanto, ya estaban en las inmediaciones de la Luna, diríamos lo que estaban en el vecindario prácticamente. Cuando, estando ellos allí, acababan de culminar una transmisión de 40 minutos en la que en directo le contaban al mundo, y eso fue televisado, cómo vivían dentro del módulo de mando que se llamaba Odisea, nombre que los mismos astronautas le dieron a ese módulo. Odisea, recordando aquel famoso Ulises, el héroe griego que regresa a Ítaca y que en griego se llamaba era Odiseo, y de ahí viene la palabra Odisea como la conocemos. Lo pusieron Odisea, y estando allí, después de haber generado una transmisión de 40 minutos, ellos se despidieron y se disponían supuestamente a descansar, cuando de pronto sintieron una explosión. Y esa explosión sacudió de tal forma la nave que los zarandeó de un lado a otro, e inmediatamente se desestabilizó completamente. Ellos se asustaron, inmediatamente llamaron a Houston. De ahí sale una expresión que le escucha mucho se le escucha a muchas personas cuando tienen un problema. Lo primero que dicen, Houston, tenemos problemas, o tenemos un problema. Eso fue lo que dijeron. Pues una vez que se dieron cuenta del problema, resulta que inmediatamente ya era de noche. Inmediatamente se movilizó todo el equipo que estaba dirigiendo esta operación y estaba ejecutándola, los que estaban en tierra. Cuando se dieron cuenta que tenía 2 tanques de oxígeno el módulo de mando, uno de ellos, de pronto, una onda explosiva rasgó el módulo y por allí empezó a escaparse el oxígeno de una manera brutal, como si fuera un torrente. Y esto también afectó al otro tanque, que también empezó a vaciarse. En vista de eso, entonces, Houston les dijo de esas decisiones que son producto de un conocimiento profundo y de una gran experiencia, y que ni siquiera hay que procesarlo tanto, sino que sale inmediatamente como una solución. Pásense al módulo lunar y allí van a tener oxígeno. No se pueden despegar, pero estén en el módulo lunar, porque si se quedan aquí, se perdió el oxígeno. Así las cosas, entonces Houston dio la orden, se aborta la misión, no se aluniza. Y entonces dieron la vuelta alrededor de la Luna y emprendieron el regreso. Y creo que fue, como el nombre de ese módulo lo indica,
la odisea más grande de la historia. Y al principio yo decía que era necesariamente la epopeya más grande y más importante por una razón, porque se estaba efectuando en un sitio hostil, en el espacio exterior. Y era la primera vez que el hombre salía de su mundo, del planeta Tierra, después de Apolo 11, o después pues, de la carrera espacial, pero que en este orden de ideas, pues ya con la seguridad de que se podía llegar a la Luna, apenas iba a ser el tercer viaje. Era el tercer viaje, Apolo 11, Apolo 12, y era el tercer viaje. Por lo tanto, estaban en un sitio absolutamente inermes. Estaban a merced de lo que pudieran hacer desde tierra y de las circunstancias. Estaban en medio del cosmos. Así la Tierra sea un granito de arena que pertenece a un sistema solar mediocre, que está ubicada en la periferia de la Vía Láctea, es nuestro mundo y el único que conocemos. Y la Luna, el único satélite nuestro que conocemos. Por lo tanto, era para nosotros el universo, es nuestro universo. Y cuando dieron la vuelta y emprendieron el regreso, la situación se puso muy complicada porque el módulo lunar está concebido para llevar 2 personas, que son los astronautas que ponen su pie en la Luna. Eso había ocurrido con Aldrin y Armstrong en el Apolo 11 y en el Apolo 12 también. Por lo tanto, no era sino para 2 personas. Pero ya tuvieron que hacer lugar para 3. Entonces, Lovell, Hayes y Swigert tuvieron que apiñarse dentro de este pequeño módulo. Y lógicamente que esto implicaba no solamente un hacinamiento enorme, sino que dadas las condiciones del espacio exterior, de la gravidez, no podían ni dormir. Y de pronto cuando pestañaban, eran sacudidos porque era de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Imagínense ustedes todo el tiempo subiendo y bajando y sacudiéndose. Entonces intentaban dormir y como es ingrávido el espacio, pues dormían flotando o de pie o acostados o cabeza abajo como fuera, porque no hay gravedad. En medio pestañaban y tenían que despertar. Y entre tanto en la Tierra, tratando de encontrar la solución perfecta para todo. Y aquel Mattingly que se había quedado por la cuestión de la enfermedad de sus hijos fue llamado de inmediato y con otro de los astronautas más veteranos, Eugene Cernan, los metieron en un simulador para que ellos replicaran todo lo que estaba ocurriendo allá arriba y viendo lo que estaba ocurriendo, ellos dieran soluciones desde este simulador. Eso en parte salvó a aquellos que estaban arriba, porque Mattingly era muy avesado y por lo tanto conocía todo y se había entrenado perfectamente para esa misión, y entre ellos empezaron a dar soluciones, más la gente que estaba en el cerebro de toda esta operación. Lo cierto es entonces que se vinieron de regreso. Y luego de muchas vicisitudes, en un espacio muy pequeño, obviamente, que seguían conectados con el módulo de mando, o sea, con el Odisea, pero aquí aparte y con la escotilla cerrada para que no se escapara el oxígeno de aquí para allá, sino que aquí ellos, aunque estaban conectados con el otro, tenían una escotilla que separaba los 2 módulos. Y resulta que toda la nave, imagínense ustedes, cómo serían de extremas las circunstancias. Que la parte que daba al sol, la parte externa de la nave que daba al sol, estaba sometida a 130 grados Celsius. 130 grados de temperatura, mucho más arriba del nivel de ebullición. Mientras tanto, en la otra cara, donde no daba el sol, la cara oculta de la nave, estaba a 135 grados bajo cero. Con eso les digo todo. Y cuando se dio esta onda expansiva, el recubrimiento, que eran unas losas especiales, para poder resistir la fricción a la entrada al planeta y regular también la temperatura, empezaron a desprenderse.
y una de ellas golpeó la antena de comunicaciones y estuvieron incomunicados X cantidad de tiempo. Lo cierto es que después de varios días de unas enormes vicisitudes, pues el Apolo 13 pudo regresar. Entró a la atmósfera. Una vez que se pasaron al módulo de mando, ya cuando estaban ingresando a la atmósfera, dispararon el módulo lunar y pudieron acuatizar junto al Iwo Jima, el portaaviones Iwo Jima, que lo recogió y salieron ilesos, indemnes de un lance como estos. Esto sería, como en resumen, lo que ocurrió, lo que oficialmente se sabe. Pero quiero ahora abordar esa otra parte que yo diría que es la más fascinante de todas. Y fascinante porque conlleva también, digámoslo, unos elementos de tipo esotérico, por decirlo de alguna manera. Recordarán que hablé del número 13, que en Estados Unidos es como paradójico y es contradictorio. En la bandera habían 13 estrellas cuando eran las 13 colonias. Había en la bandera también un símbolo que es un haz de espigas de trigo, y son 13. En el billete de dólar, cuando aparece esa pirámide, son 13 escalones. Con todo y ello, si hay una parte en el mundo donde sufren de trisca y decafobia, es en Estados Unidos. Según tengo entendido, hay ciudades y estados en donde obviamente que no se pueden proscribir por ley el número 13, pero los evitan. Los edificios pasan del 12 al 14, en los aviones no hay asientos numerados como 13, sino que pasan del 12 al 14, o 12B y 14, y cosas por el estilo. Pues como decía al principio, hubo una discusión muy agria, por cierto, entre quienes veían en el número 13 ese factor de superstición que pondría en aprietos a esta misión, y los otros que desde la perspectiva diplomática y pragmática decían: ¿cómo le vamos a decir al mundo que nosotros le tenemos pánico a un número, al número 13? Si nos enfrentamos con bombas atómicas, desafiamos a todo el mundo, decimos que tenemos miedo al número 13. Eso no puede ser. Pues se impuso esta idea aparentemente muy racional. Pero mire cómo se van conjugando los elementos. El vuelo se programó para salir el 11 de abril, fíjese bien, el 11 de abril a las 13:13, a las 13 horas 13 minutos. Y uno preguntaría, ¿pero por qué tenía que ser a las 13:13? Porque, de acuerdo con los cálculos, salir en ese minuto específicamente y a esa hora les permitía a ellos, de acuerdo con los cálculos que tenían, llegar a la Luna con menor gasto de combustible, y eso todo lo tenían calculado. Por la posición en ese momento de la Luna respecto de la Tierra, entonces tenían que salir a esa hora para llegar en un momento determinado a la Luna con X cantidad de combustible. Tenía que ser a las 13:13. Pero ahí no para la cosa. Pues el accidente ocurrió cuando ya habían recorrido 328.000 kilómetros. Yo traigo esto a cuento. Yo siempre he dicho que yo no creo en agüeros porque eso trae mala suerte. Es por decirlo de alguna manera tonta, pues. Y no deja de llamarme la atención, pero quienes creen en esto es muy respetable. Y ustedes saben que en numerología y en cábala o en cabalística y todas esas cosas los números cuentan mucho. Y entonces lo traigo a colación es por esto, porque a los 328.000 kilómetros sucedió el accidente. Entonces ahí suman. 328 da 13, 3 y 2, 5 y 8, 13. Vuelve a aparecer el 13. Pues entonces, a las 22 horas y 8 minutos, y óigase bien, la nave salió el 11 de abril a las 13:13, lunes 11 de abril a las 13:13. Y resulta que esto ocurrió al tercer día.
¿ya? O sea, el 13 de abril. El 13 de abril en la noche ocurrió el accidente. A las 22 horas y 8 minutos del 13 de abril ocurrió. 5 minutos después, a las 22 y 13, yo tengo anotados esos datos aquí, la NASA canceló la misión, el alunizaje. 5 minutos después, a las 22 y 13. Podría parecer que estos datos que estoy dando son banales. En mi caso, a mí no me dicen mucho. Pero si uno empieza a armar como este puzzle, encuentra que de todas maneras ahí está presente el 13 por todas partes. 13 minutos después de haber cancelado la misión, la nave se había envuelta, digámoslo, en una nube de oxígeno. En ese minuto, pareció como una nube de oxígeno, envolviendo toda la nave. 13 minutos después. En suma, todos temían que esta misión estuviera asignada por la mala suerte. Y no les faltaba razón. Miren, desde antes de salir, dicen que la falla que ocurrió sucedió porque 1 o 2 días antes, en unas pruebas que hicieron, uno de los tanques, el tanque número 1 del módulo de mando, tenían que evacuar el oxígeno de ahí. Y las válvulas no daban y no daban y no daban y no dieron. Entonces optaron por vaporizar el oxígeno, lo sacaron por otro lado y eso significó que se calentaran por encima de lo permitido el termostato o los termostatos. Lo cierto del caso es que entonces ese dispositivo, aunque se hizo la operación limpia, quedó afectado justamente por ese sobrecalentamiento. Y antes del lanzamiento, tengo por aquí otro dato, descubrieron una fuga de helio en el depósito del módulo lunar, pero consideraban que por la posición de la Luna, cuando llegaran, después de haber salido a las 13 y 13 para llegar a una determinada posición en donde está la Luna, con el combustible, a pesar de esa fuga que tenían, podían descender en el módulo lunar. Pues este combustible era el que activaba el motor de frenado para poder tocar suavemente la superficie de la Luna, para hacer el descenso controlado. Entonces ellos dijeron, ya por la premura, si no lo lanzamos a las 13 y 13 del 11 de abril, ya tendremos que aplazar la misión hasta tanto estén dadas de nuevo las condiciones para poder hacer esta operación tal cual lo sugieren todos los protocolos y todos los cálculos que se han hecho. Habría que aplazarlo un tiempo determinado. Pues entonces dijeron, juguémonosla. Con ese combustible pueden llegar a la superficie de la Luna. Por lo tanto, por ese lado no hay ningún problema. Pero igual, hubo una avería ahí. Y por lo tanto, ya vemos que hay otro elemento para decir, esta misión de entrada ya tenía problemas. Luego de esto, tuvieron los problemas con las comunicaciones que ya les conté. Y aparte de eso, la fricción y el bamboleo permanente estaban también agrietando la nave, porque entre otras cosas hay unas fotos que ustedes las van a ver. Cuando uno mira esto dice, no, pero ¿cómo pudieron estar dentro de eso, en estas condiciones como están? Una cosa quedó de una manera impresionante. Y después de lo que ocurrió, entonces vino una investigación. Pues resulta que esta investigación dijo que, en efecto, en parte, la avería se había originado por el sobrecalentamiento de aquel termostato del que estábamos hablando. Y eso decían que, pues, vaya y venga, no pasaba de ahí. Sin embargo,
Se me olvidaba otro dato, que eso fue antes de salir, lo que les estaba contando de esa fuga de combustible pues, para el módulo lunar. Resulta que cuando despegó la misión, uno de los motores de la segunda etapa, que por eso se llama segunda etapa, pues sale el Saturno 5, lo lleva, la primera etapa se desprende, la segunda etapa sigue impulsando y es la que catapulta ya la nave al espacio sideral, digámoslo así, fuera de la atmósfera. Pues uno de los motores se paró 2 minutos antes de lo previsto. En otras condiciones, probablemente el que este motor se hubiera detenido hubiera precipitado a la misión a Tierra, como ocurrió con el Challenger en 1986. Lo había precipitado. Pero la potencia de los otros 2 motores suplió la ausencia de este y pudo elevar la nave. Con todas estas cosas, uno piensa que si bien es cierto, aparecían todos estos factores que supuestamente tienen que ver con la buena o la mala suerte, pues dentro de todo creo que hubo un momento que era determinante y fue muy especial y fue, yo diría que hasta mágico. Resulta que esto ocurrió cuando estaban a 328.000 kilómetros de la Tierra, como decíamos, en el vecindario de la Luna. Si esto hubiera ocurrido cuando ya los 2 que debían bajar a la Luna, Lovell y creo que Swigert, eran Lovell y Fred Haise, creo que eran los que tenían que bajar, pero no estoy muy seguro. Sí, yo sé que Lovell sí, porque era el comandante. Si esto hubiera ocurrido en la Luna, estando ellos en la Luna, y los tanques se hubieran vaciado cuando estaban orbitando alrededor de la Luna, ¿qué habría ocurrido con los astronautas en la Luna? Ahí estarían todavía en la Luna. No habría sido posible rescatarlos por ningún concepto, porque ya el módulo lunar estaba preparado para salir de regreso. ¿Pero regresar a qué? A esa nave en esas condiciones. ¿Cómo hacerlo? Por lo tanto, habrían quedado atados a la Luna por toda la eternidad. Ahora, si ellos, vamos a suponer que hubieran podido regresar al módulo, y una vez ya en el módulo de mando, regularmente el módulo lunar lo sueltan y cae a la Luna. Lo desechan. Imagínense ustedes, si eso hubiera ocurrido después de haber soltado el módulo lunar y ya ellos sin ese salvavidas que era el LEM, que así se llama, habrían perecido, habrían muerto. Lo cierto de todo esto es que se conjugaron un montón de elementos que pueden dar pie a hacer estas especulaciones de tipo esotérico, de si fue el 13, si no fue el 13, si realmente tiene poder un agüero, una superstición de estas, o como se quiera llamar. Para quienes creen, esta es una prueba palpable de que en efecto tiene alguna incidencia. Para quienes no creen, no pasa de ser una coincidencia. Coincidencia de múltiples variables, pero que están ahí siempre el 13, por todas partes. La coincidencia suma Apolo 13
ya es una, pero después aparece la fecha de salida, 11 de abril, la hora de salida, el día en que ocurrió el desperfecto, que fue el 13 de abril, a las 22 horas y 8 minutos del 13 de abril por la noche, y luego los 13 minutos y los otros 13. Para los técnicos, simple y llanamente, fueron errores tecnológicos, pero también humanos. Lo cierto del caso es que este hecho sí se puede decir que fue una gran odisea y que demostró que cuando se trabaja en unión, en conjunto, en equipo, se pueden solucionar las cosas, obviamente, aquellas que se pueden solucionar. Porque tiempo después, cuando ya montaron, y esto sería tal vez tema de conversación para otro episodio, porque es que aquí tengo este episodio muy terrible, que fue cuando, permítanme un segundito, yo busco aquí, cuando los soviéticos lograron montar aquella Salyut, la primera base o estación espacial, que luego con el Soyuz fueron allí astronautas soviéticos, y de regreso los 3 astronautas murieron. Quizás uno de los dramas más terribles, que fueron Georgy Drobovolsky, Víctor Pasayev y Vladislav Volkov. Perecieron en el cosmos el 28 de junio de 1971, en el momento de regreso. Aquí están. Estos que diríamos que son mártires de la carrera espacial. Esto lo tomo de un libro delicioso que lo consulto mucho, que se llama La venganza de Ícaro, y que tiene toda la carrera espacial, con todos los vuelos, con todo lo que ocurrió. Pero eso pudo haberles pasado a Lovell, a Swigert, a Lovell, Hayes y Swigert. Pudo haberles pasado eso. Afortunadamente, pudieron regresar ilesos a la Tierra. Pero ahí aparece otro elemento que es obviamente un poquito de especulación y que tiene que ver con estas teorías que siempre surgen. Porque resulta que durante toda la carrera espacial, particularmente en los vuelos Géminis y Apolos, siempre hubo presencia de ovnis o de naves extrañas, pongámoslo en esos términos. Recuerden que Apolo 11 hay una fotografía icónica. Voy a ver si alcanzo de aquí. Una fotografía icónica en la que cuando ellos van hacia la Luna, aparece un aparato que, visto en la distancia, parece una maleta abierta. Y luego aparece como si fueran 2 aros. Y resulta que en el Apolo 12 también estuvieron acompañados como si tuvieran una escolta permanente hasta la Luna. En el Apolo 11 vieron luces y un montón de cosas en la Luna. Y en Apolo 14, en todos ellos, siempre hubo una presencia extraña. Siempre la hubo. No encontré aquí la maleta porque tengo que buscarla así de velocidad, tal vez. Déjenme, yo la busco y se las muestro. Lo cierto es que se supone que siempre hubo una presencia de naves, digámoslo, ovnis, en toda esta carrera espacial. Y de ahí se deriva entonces una teoría según la cual, al parecer, la rasgadura que se nota en el módulo de mando, la más importante, no fue producida por la onda explosiva que la rasgó, sino que, de acuerdo con lo que dicen algunos, y entre ellos científicos de la NASA que nunca quisieron ser identificados, que ese orificio se originó por un disparo con un proyectil X, llámese rayo láser o qué tipo de arma, pero que no se correspondía
con la rasgadura de esa onda expansiva o de esa onda explosiva que lanzó el oxígeno, sino que fue producto de un atentado. Alguien disparó. ¿Quién? ¿La Unión Soviética? Podría ser, estaba en condiciones de hacerlo. Con la tecnología, ya le habían dado la vuelta a la Luna, ya habían posado un aparato no tripulado en la Luna. Por lo tanto, podrían tener perfectamente la tecnología para sabotear disparando un proyectil X. Y el otro es un proyectil enviado por no terrestres o extraterrestres que por X o Y circunstancia no querían que estuvieran en la Luna. Recordando que en la Luna se han visto puentes, se han visto domos que aparecen y desaparecen, de pronto están y de pronto desaparecen, y luces que se quedan suspendidas, que se desplazan, que se alargan, que se acortan, que toman diversas formas. Y que aunque se haya tratado de tapar eso, se sabe que en efecto ha ocurrido y hay testimonios, y hay fotos, y hay filmaciones. ¿Quiénes de todos ellos pudieron haber impactado el Apolo 13? Es algo que jamás se sabrá. Lo cierto del caso es que esta epopeya es irrepetible. Desde donde se mire, desde cualquier punto de vista, y creo que es la más grande de la historia de la humanidad, porque no ocurrió en nuestra casa, en el planeta, sino en el espacio exterior, al que no pertenecemos y que no dominamos. Hay que aplaudir a estos héroes, pero queda la inquietud. ¿Quién saboteó esto? ¿Tuvo tanta incidencia el número 13? En fin, ahí les dejo todas estas inquietudes. Ustedes son quienes deciden, porque les planteo la pregunta de siempre: ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Son ustedes quienes deciden. Y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante.